Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Vamos a hablar un poquito hoy sobre el teorema del seno y del coseno que ya estuvieron desarrollando con su profesor, pero la intención de este material es que se profundice y se afiance un poco los conocimientos con respecto a los temas ya desarrollados. Bien, sabemos que en materiales anteriores hemos visto, ¿verdad? Cómo resolver un triángulo oblicuángulo. Y eso es lo que vamos a repasar un poco hoy. Tenemos el teorema del seno. Dentro del teorema del seno hay dos casos. El primer caso es cuando nos da como dato dos ángulos y un lado opuesto a uno de los ángulos. En este ejemplo que nos da, por ejemplo, tenemos el ángulo B y el ángulo C y el lado opuesto C, ¿sí? Entonces, si tenemos estos datos, nosotros podemos desarrollar nuestro triángulo oblicuángulo con el teorema del seno caso 1, ¿sí? Más adelante vamos a desarrollar unos ejercicios que tenemos ahí dentro del material para ver bien cómo aplicamos el teorema del seno, ¿sí? Bueno, entonces, teorema del seno tenemos caso 1 en el caso de que conocemos dos ángulos y un lado opuesto a él, a uno de ellos. Bien, después tenemos el segundo caso. En el segundo caso es cuando nos da como datos dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados. En este caso tenemos lado A, lado B y ángulo A, ¿sí? El ángulo opuesto al lado A. Entonces en este caso también podemos aplicar el teorema del seno, ¿sí? Bien, luego tenemos el teorema del coseno. En el teorema del coseno es la misma cosa que en el teorema del seno. Tenemos también dos casos, pero en este caso tenemos que fijarnos que cuando tenemos dos lados y un ángulo comprendido entre ambos, fijémonos acá, tenemos como dato el lado A, que dentro de este triángulo oblicuángulo sería esta parte, ¿sí? Este sería nuestro lado A. Tenemos nuestro lado C, que sería este, esos son los datos que nos da, y tenemos nuestro ángulo B. En ese caso vamos a aplicar el teorema del coseno, ¿sí? Y luego tenemos el siguiente caso, que sería conociendo los tres lados, conociendo lado A, lado B y lado C, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula que debemos aplicar si tenemos estos datos. Bien, yo preparé un documento para que vayamos recordando un poquito. Esto es muy importante tenerlo siempre bien claro. Sabemos que dentro de un triángulo, la propiedad principal es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Eso aplica para cualquier tipo de triángulo, ya sea oblicuángulo, isósceles, rectángulo, cualquier tipo de triángulo aplica esta regla, ¿sí? Luego aquí les hice un resumen también de la ley del seno, ley o teorema del seno, ¿sí? La ley o teorema del coseno, y aquí lo que preparé es ya cada una de ellas despejada. ¿Por qué? Porque muchas veces los errores al resolver un ejercicio están cuando hacemos el despeje de la fórmula. Entonces yo aquí a modo de que tengan ya a mano y que les sea más rápido la resolución de los ejercicios, yo les preparé ya la ley del coseno y cada uno su despeje, ¿sí? Bien, también les preparé acá un resumen de en qué caso nosotros debemos aplicar, que es lo que estuvimos viendo más arriba, ¿sí? En qué caso debemos aplicar el teorema del seno y en qué caso es el caso 1, caso 2 y también el teorema del coseno. Bien, dentro de nuestro ejercitario tenemos un ejercicio que dice, dado los siguientes datos sobre triángulos oblicuángulos, calcula elementos faltantes y distingue con cuál de los teoremas debes trabajar. Y nos da
estos datos nos dice que el lado B mide 31,5 centímetros. El ángulo A, mide 48 grados 25 minutos. Y el ángulo C mide 61 grados 03 minutos. Lo primero que nosotros tenemos que ver es qué datos tenemos. Tenemos dos ángulos y tenemos un lado, pero el lado que nos da no es opuesto a esos ángulos. Entonces fijémonos, acá dentro de nuestro resumen dice que dentro del teorema podemos utilizar, en el caso 1, tenemos dos ángulos y el lado opuesto. Pero aquí en nuestro ejercicio, el lado que nosotros tenemos no es opuesto. Pero vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos datos de ángulos acá. Y como vimos más arriba, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, con esa regla nosotros podemos sacar cuánto mide el ángulo opuesto al lado B. Entonces, ángulo A más ángulo B más ángulo C es 180 grados. ¿Qué nosotros necesitamos? Ángulo B. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la fórmula. Restamos de 180 grados nuestros datos que nos da como ángulo A y ángulo C. Eso nos da que nuestro ángulo B mide 70 grados 32 minutos. Ahora sí ya tenemos ángulo y lado opuesto. Ya podemos aplicar el teorema del seno. ¿Y qué dice el teorema del seno? Que lado A sobre el seno del ángulo A es igual a lado B sobre el seno del ángulo B. En este caso, ¿qué necesitamos? Lado A. Hacemos el despeje de la fórmula y esto resulta 25,7 centímetros. ¿Qué es 25,7 centímetros? Nuestro lado A. ¿Sí? Muy bien, acá nos pide que desarrollemos por completo el triángulo oblicuángulo. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta nuestro lado C. ¿Y cómo vamos a hallar nuestro lado C? Nuevamente aplicando el teorema del seno, que nos dice que el lado C sobre el seno del ángulo C es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Muy bien, despejamos ahí la fórmula, nos queda que C es igual a lado B por seno de ángulo C sobre seno de ángulo B. Y esto nos resulta que el lado C mide 29,26 centímetros. Ahí ya tenemos resuelto nuestro triángulo oblicuángulo. Tenemos el lado C, tenemos el lado A, tenemos ya como dato nos dio lado B. Tenemos ángulo A, ángulo C y aquí con la resta de los ángulos internos hallamos nuestro ángulo B. Muy bien, ya tenemos desarrollado este ejercicio. Luego les preparé también el desarrollo de la situación problemática que se nos presenta. Una de ellas, se nos presentan dos. Una de ellas es la que les tengo el desarrollo aquí. Dice, lee atentamente los enunciados de los problemas y teniendo en cuenta los datos, trabaja con los teoremas estudiados. Dos móviles parten del mismo punto siguiendo cada uno trayectoria recta, formando entre sí ángulos de 35 grados 10 minutos. Si el primer móvil recorre 3 kilómetros y el segundo móvil recorre 8 kilómetros, ¿a qué distancia se encuentran actualmente los móviles? Aquí tenemos que prestar mucha atención en el momento que vamos a dibujar, vamos a hacer nuestro gráfico. Dice, supongamos que parte del punto A, parten los dos vehículos. El primero dice que recorre 3 kilómetros y el segundo recorre 8 kilómetros. ¿Sí? En este caso, mi gráfico no es exactamente de 35 grados. Ustedes lo pueden hacer con el transportador, va a ser más exacto. El mío es aproximado, si es que lo miden no va a dar exacto. Pero es nada más para darles una idea con respecto al gráfico. ¿Sí? Bueno, supongamos que parten del punto A. Aquí tenemos entonces un recorrido de 3 kilómetros y aquí tenemos entonces un recorrido de 8 kilómetros. Nos dice que el ángulo que forman entre los dos es de 35 grados 10 minutos.
debemos de sacar nuestros datos. Con los datos nosotros vamos a identificar cuál es el teorema que vamos a aplicar. Tenemos un ángulo, tenemos un lado y tenemos otro lado. O sea que tenemos dos lados y un ángulo. Dos lados y el ángulo comprendido entre ambos. Y eso se refiere al teorema del coseno. Caso 1. ¿Sí? Bien, y nada más aplicamos directamente la fórmula. Dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por coseno del ángulo A. ¿Qué hacemos acá? El cuadrado pasamos al otro término como raíz. Y directamente aplicamos y esto nos resulta 5,81 kilómetros. Quiere decir que nuestra distancia es la distancia en la que ellos están en este momento es de 5,81 kilómetros y eso corresponde a mi lado A. ¿Sí? La respuesta entonces va a ser: los automóviles se encuentran a 5,8 kilómetros de distancia. Bien, esto es con respecto a nuestro trabajo de hoy, algunos ejercicios desarrollados. Cualquier consulta, estoy expectante y nos vemos hasta la próxima.